agudiza la crisis política en Brasil. A los brasileños que se oponen al golpe, independientemente de posiciones partidarias, hago un llamado: mantenerse movilizados. El Senado de la potencia suramericana aprobó la apertura de juicio contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendiéndola del cargo mientras enfrenta una acusación por maquillar presuntamente el déficit presupuestal de la nación. Viví muchas derrotas y viví grandes victorias. Confieso que nunca imaginé que sería necesario luchar de nuevo contra un golpe en nuestro país. De ser hallada culpable, la mandataria brasileña tendrá que dejar definitivamente la presidencia. Esta protesta es una forma de amar Brasil, de decirle sí a la vida y no a la corrupción. ¡Larga vida a Brasil! Es un sentido de la responsabilidad social en la actualidad estar aquí en nombre de la democracia, los derechos sociales y los votos de los 54 millones de brasileños. ¿Qué impacto tiene para la mayor economía de América Latina la suspensión y el juicio político contra Dilma Rousseff? ¿Qué implicará la histórica decisión para el futuro inmediato de la izquierda en la región y para su mentor político, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis sobre la tormenta política que golpea al gigante suramericano. Desde Quito, Ecuador, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, explica por qué considera como un golpe de Estado pasivo el enjuiciamiento a la presidenta de Brasil. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Brasil tiene desde este jueves a un presidente interino, Michel Temer, quien ejerciera como vicepresidente de Dilma Rousseff, asumió los destinos del país más grande y poderoso de Sudamérica. La noticia: Dilma Rousseff, la primera mujer convertida en presidente de Brasil en el año 2011 y quien apenas cumplía 16 meses de su segundo mandato, fue suspendida del cargo con 55 votos a favor y 22 en contra. El Senado brasileño aprobó la apertura de un juicio político contra la jefe de Estado. Proceso que en un plazo de 180 días podría terminar con su salida definitiva del poder. El punto clave de esta noticia: si bien la contracción económica, los escándalos de corrupción y la presunta desviación de dinero de Petrobras han sacudido al gobierno de Rousseff, no son el motivo directo de la tormenta política que golpea su mandato. La presidenta, hoy suspendida, es acusada de presuntas maniobras fiscales para maquillar cuentas públicas durante el año 2014, es decir, de alterar el déficit presupuestario. Era de madrugada y mientras en el Senado definían su futuro, los fotógrafos la captaron asomándose fugazmente a una ventana del Palacio do Planalto, el lugar donde durante 5 años y 4 meses dirigió los hilos políticos de Brasil. Es una imagen que parece muy lejana a esta, el día que se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de la potencia suramericana. Ese 1 de enero del año 2011, Dilma Rousseff heredaba de su padrino político Luis Ignacio Lula da Silva su enorme popularidad y una nación económica y políticamente estable. Ambos habían logrado ubicar a Brasil entre las economías emergentes más importantes del mundo y se convirtieron en un modelo de cómo reducir la pobreza. Sin embargo, tras su primer periodo de mandato, la aprobación de la presidenta cayó a mínimos históricos y entró en la peor recesión de las últimas décadas. La crisis se atizó tras el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por la que fueron arrestados varios políticos de su partido, un hecho que puso en el ojo del huracán al propio Lula da Silva. Sin embargo, el proceso que llevaría a Rousseff a separarse del cargo no era precisamente el escándalo de Petrobras. Fue acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos para maquillar el déficit fiscal de la nación. Los partidos opositores sostienen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos en su campaña de reelección. Sin embargo, Rousseff ha negado haber cometido delito alguno y asegura que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores.
El pedido de juicio político primero fue aprobado por una comisión especial de la Cámara de Diputados por 38 votos contra 27. Luego, la Cámara de Diputados en pleno votó 367 votos a favor y 137 en contra para enviar el proceso al Senado. Y en la noche de este miércoles y madrugada de este jueves, de un total de 81 senadores, 55 sufragaron a favor de un juicio político frente a 22 que se opusieron. Lo que más me duele en este momento es la injusticia. Lo que más me duele es percibir que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política. La mandataria se separa del cargo por un plazo de hasta 180 días, con apenas un 10% de popularidad y sustituida por quien fuera su aliado, el vicepresidente Michel Temer. Es urgente hacer un gobierno de salvación nacional. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. La apertura de un juicio político en Brasil contra Dilma Rousseff ¿es una decisión legítima del Parlamento brasileño o es un golpe de Estado, como lo asegura hoy su presidenta suspendida? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaremos leyendo algunas de sus opiniones. Voy a ir directamente con nuestros invitados. A esta hora saludo en Washington, D.C. a Paulo Sotero. Él es director del Instituto de Brasil del Wilson Center. Señor Sotero, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. En Washington también está Nicolás Albertoni, es analista internacional del Centro de Estudios Políticos para América Latina de la Universidad de Georgetown. Bienvenido al programa La Noche, señor Albertoni. Buenas noches, es un gusto también para mí estar con ustedes. Comienzo con usted, señor Albertoni, en Washington. Para usted, ¿esto fue un golpe de Estado, tal y como lo ha asegurado Dilma Rousseff en la despedida o en la emotiva despedida que hoy hizo ante miles de brasileros que salieron a las calles o a esa plaza a entregarle su respaldo, o es una decisión legítima y legal del Congreso? Bueno, Jefferson, yo creo que debemos en estas horas que están aconteciendo en nuestra región, con un país como tú señalabas tan importante como lo es Brasil, realmente debemos ser prudentes justamente con las palabras, ¿no? Es decir, Rousseff se refería a un golpe de Estado, cosa que a simple análisis es difícil estar afirmando que estamos ante un golpe de Estado, porque claramente el proceso de impeachment está dentro de la Constitución, es un proceso que está avalado dentro de la Constitución. Lo que está en duda aquí es la parte jurídica y las razones jurídicas por las cuales se fundamenta ese proceso de impeachment. Pero en sí, el proceso en sí mismo está avalado por la Constitución. Lo que creo que puede generar debate es justamente la parte ética y si realmente la situación en la que estaba Rousseff amerita un proceso de impeachment, porque vale resaltar que sobre la presidenta Rousseff no cae ninguna denuncia penal, ¿no? Es decir, sino más bien una denuncia política, por así llamarlo, de mala gestión de las cuentas públicas, lo cual estaría a criterio, y esto podríamos estar analizando en los próximos minutos, si amerita o no un proceso de impeachment. Pero claramente no podemos estar hablando de un golpe de Estado, pero tampoco al mismo tiempo podemos estar hablando de una situación en la que, bueno, Rousseff también iba a salir fácilmente sin nada, ¿no? Es decir, porque de alguna forma tenía que explicarle a la sociedad, y creo que lo va a tener que hacer ahora con la justicia, por qué hubo este mal manejo de las cuentas públicas. Señor Paulo Sotero, en Washington, D.C. también, ¿cuál es su opinión? ¿Es esto un golpe de Estado o una decisión legítima del Congreso brasileño? Obviamente no es un golpe de Estado, esto sigue un proceso constitucional, es lamentable obviamente, es un recurso bastante duro que interrumpe el mandato popular recibido por la presidenta, pero es absolutamente constitucional, conducido con mucha calma, bajo la supervisión de la Suprema Corte de Brasil, donde 8 de 11 ministros fueron nombrados por la presidenta Dilma Rousseff y por su antecesor y mentor, el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Claro
como digo, es traumático, es triste, es la segunda vez en 25 años que Brasil recorre a este tipo de expediente para remover a un presidente. Esto dice que hay algo mal en el sistema político nuestro, que aunque sea democrático, es bastante imperfecto, bastante disfuncional, pero no hay duda sobre la legitimidad constitucional de la acción. Lo que hay sí es un problemazo creado de legitimidad de la conducción ahora de Brasil. Dilma Rousseff había perdido completamente la legitimidad para seguir gobernando. El vicepresidente, ahora presidente interino, Michel Temer, tiene que construir legitimidad a partir de sus acciones del ministerio que ha constituido para conducir a Brasil por estos tiempos difíciles que el país vive. Señor Paulo Sotero, la presidenta Dilma Rousseff, en ese primer discurso que dio como mandataria suspendida o como presidenta suspendida, ha dicho que luchará por volver a la presidencia. ¿Usted cree que Dilma Rousseff volverá a la presidencia luego de estos 180 días y teniendo como precedente esta decisión que ha tomado el Senado brasileño? Las señales no son positivas para la presidenta. El hecho es que el Senado votó por la admisibilidad del proceso de impeachment aprobado por la Cámara de Diputados por 55 votos. Esto es un voto a más de lo que es necesario para aprobar su remoción del poder por 2/3 de los 81 senadores. Se necesitan 54 votos para hacer esto. 55 senadores de varios partidos manifestaronse en favor del proceso de impeachment. Se presume que no cambiarán su posición, pero habrá ahora un proceso. El Senado de Brasil se reúne como tribunal bajo la presidencia del ministro jefe del Supremo Tribunal Federal. Es un juicio político. La presidenta, sus defensores tendrán la oportunidad de defender sus posiciones y también, obvias, después de oír las acusaciones que se hacen, como usted ha bien explicado en la introducción, tiene que ver con la conducción de las cuentas fiscales de país, con la manipulación con despesas no autorizadas que fueron hechas por el gobierno y no fueron hechas por otros gobiernos con la misma intensidad. En el 14 y en el 2015, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff hizo despesas no autorizadas por el Congreso, equivalentes a 1% del PIB brasileño. Esto obviamente, haciendo esto, violó 2 leyes federales de Brasil. Esa es la razón, digamos, si usted quiere, jurídica del impeachment, pero el impeachment, este juicio, es un juicio político, esto no es un juicio jurídico. Señor Nicolás Albertoni, le planteo el mismo interrogante que le hacía al señor Sotero. ¿Usted cree que Dilma Rousseff volverá al Palacio Presidencial? Es muy difícil imaginar ese escenario, Jefferson, básicamente por la legitimidad de este proceso. Recordemos que cuando el 7 de octubre de 2015 el Tribunal de Cuentas de la Unión comienza este proceso que justamente denunciaba el mal manejo de las cuentas públicas, una de las primeras cosas que salía del sistema político brasileño era llamar una elección anticipada, que ante la baja legitimidad es lo que uno piensa en términos políticos. Bueno, si eso sigue así, bueno, era hora para la presidenta Rousseff, más ante un país en crisis, ante un parlamento en que su fuerza política era minoritaria, era razonable empezar a pensar de parte de la presidenta Rousseff en una elección anticipada. Casi por un año y tanto se negó a esta opción, y hace pocas semanas es que empezamos a escuchar de parte de la presidenta Rousseff, ya casi encerrada ante la situación política, y todos sabíamos que íbamos a terminar en lo que sucede en la madrugada de hoy. Bueno, ella dice, bueno, estaría dispuesto a llamar una elección anticipada, pero ya era muy tarde, es decir, el proceso estaba comenzado y de alguna forma no
todos veíamos que no era bueno ahora empezar a pensar una elección anticipada cuando el proceso de impeachment ya estaba comenzado. Lo que acá hay que resaltar es que Brasil está llegando a estas situaciones no solamente porque hay una oposición dura que se está oponiendo al Partido Trabajador o lo que está sucediendo en Brasil, porque han habido casos de corrupción inmensos que van socavando la institucionalidad del país. Y ya lo conocemos en la historia de América Latina. Tarde o temprano esto termina así. Estamos hablando con el caso de Petrobras, que es verdad que no tiene nada que ver con este impeachment. Bueno, nada que ver, no está directamente relacionado al impeachment, pero 8.000 millones de dólares de debido dinero. Entonces, si a esto se le agrega una crisis económica, más esta acusación de desvíos de fondos y para maquillar las cuentas públicas, estamos ante una situación terrible de legitimidad. Y contesto su pregunta bien concretamente, pero el fundamento que hacía era la razón de mi respuesta, era lo que hace inimaginable que en 180 días Rousseff pueda asumir la presidencia, si no es por lo menos llamar elecciones anticipadas en estos días. Señor Bertoni, brevemente, ¿usted cree que si la situación económica de Brasil estuviera en un estado diferente o quizás si estuviese como estaba hace quizás 6 años cuando estaba Ignacio Lula da Silva en el poder, ¿cree usted que hubiera tenido frutos este juicio político en el Congreso brasileño? Y buena pregunta, Jefferson, porque yo creo que a veces la economía va obviamente muy atada a la política, pero claramente la crisis económica que vive Brasil no está atada netamente a la crisis política. La crisis económica a veces va por otros carriles, es decir, el precio de los commodities y todo lo que ya sabemos del mercado internacional. Y yo no creo, mi respuesta sería que no creo que ante una situación económica más sólida de un Brasil estaríamos ante este desgaste político. Pero cuando se juntan las dos cosas, son dinamitas, ¿no? Es decir, una crisis política agregada a una crisis económica, bueno, hace pensar que, claro, la presidenta es la primera que tiene que rendir cuentas. Y si a eso se le agrega acusaciones de malversación de cuentas públicas, bueno, estamos ante el fin de un proceso institucional, ¿no?